Bienvenidos al devocional con el pastor y salmista Jeffrey Gámez. Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor y salmista Jeffrey Gámez y aquí estamos de nuevo en esta cita divina, en este encuentro con Dios. Quiero enviarte un saludo inmenso en el nombre de Jesucristo a esta hora del día, rogando al Señor que bendiga tu vida en gran manera. Quiero invitarte para que hablemos con el Señor a esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, aquí estamos una vez más delante de tu trono, delante de tu presencia. Venimos, Señor, plenamente convencidos de que tú eres galardonador de los que te buscan. Y venimos a buscarte, Señor, porque es nuestra necesidad. Cada día necesitamos de ti, Señor. Cada día necesitamos de tu asistencia, de tu ayuda, de tu gracia sobre nuestras vidas. Por eso aquí venimos a presentarnos nosotros, a presentar nuestra familia, a presentar nuestra tierra, a presentar nuestra nación, a presentar la humanidad, Dios mío, delante de ti, a implorar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Dios. Tú que eres un Dios clemente y misericordioso. A ti nos encomendamos, Señor, y creemos que tú cuidarás de nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que confiemos, que no dejemos de creer, porque al que cree todo le es posible. Y aquí estamos creyéndote a ti, creyendo en el Dios omnipotente, en el Dios soberano, en el Dios que nos sostiene de su mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Y te doy gracias, Padre, porque así ha sido hasta este día. Tu mano de poder, de amor y de misericordia me ha ayudado, me ha sostenido. Y te doy gracias, Señor. Amén. En esta preciosa oportunidad me gustaría compartir contigo el tema No veo, pero creo. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. No veo, pero creo. Y para ello vamos a remitirnos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús entonces le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Preciosa esta palabra que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Recuerda el tema: no veo, pero creo. Esta temática la vamos a desarrollar con este pasaje. Y quiero ubicarles un poquito en contexto para que entremos en contexto y entender un poco más esta lectura. Momentos posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se apareció a sus discípulos. Y en esa aparición, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, en esa aparición a los discípulos, no sabemos dónde estaba Tomás en esos momentos, pero él no se encontraba allí reunido con ellos. Es probable, permítame hacer aquí una alegoría, es probable que, digamos, ese día podía haber una cita de reunión, y como cualquier otro creyente, digamos, en un día en el que normalmente se debe reunir para nutrir su fe, ese día de pronto algunos se ocupan en algunas cosas y deciden no ir, como el que no va al culto, como el que no va a la iglesia, como el que no va al día de oración. Ese día Tomás no había ido. ¿Y cuál es el problema de los que normalmente suelen no congregarse? ¿Cuál es el problema de los que no suelen nutrir su fe con frecuencia? Pues van a tener serios problemas de incredulidad, porque la fe en nuestras vidas tiene que ser nutrida, y se nutre con oración, con meditación de la palabra y con búsqueda de Dios. Si no estamos nutriendo nuestra fe, vamos a tener en algún trayecto de nuestro caminar problemas de incredulidad. Y los apóstoles no fueron la excepción. Ahora, si ellos no fueron la excepción,
¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué nos queda para nosotros? Entonces es importante que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad de reunión para estar allí, porque a veces nos privamos de las mejores oportunidades y de las mejores bendiciones por no concurrir al lugar a donde nosotros vamos o debemos nutrir nuestra fe. Bueno, en esta oportunidad, en esta temporada, toca nutrir nuestra fe desde el interior de nuestra casa, porque allí estamos aprendiendo a levantar un altar familiar. Pero es necesario que mientras se tenga el tiempo de oración, de meditación de la palabra, todos concurran. Porque si hay unos miembros de la familia, mientras de pronto está el papá, la mamá en la meditación, orando, buscando a Dios, y hay uno viendo televisión, hay uno haciendo otras cosas y se está ocupando en otros asuntos, esa persona va a tener problemas en su fe y va más adelante a presentar incredulidad. Esa persona va a tener serios problemas en sus bases de creencias, en sus bases de su fe. Bueno, Tomás no se encontró en esa primera reunión. Entonces, como él no se encontró entre los discípulos cuando Jesús se aparece, porque él no sé dónde estaba, entonces Jesús con posterioridad se aparece a los 12, o sea, a todos completos, estaban allí reunidos. Los discípulos empezaron a decirle a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, hemos visto, se nos ha aparecido, el Señor resucitó. Entonces Tomás empezó a manifestar, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire las evidencias que quería tener Tomás para decir, yo hasta que no practique o no ejecute estas acciones no voy a creer, porque hay personas que tienen prácticamente que tener, qué sé yo, cosas muy tangibles delante de ellos para poder desarrollar la fe, y esto no es la fe. Cuando nosotros requerimos o necesitamos de cosas tangibles para desarrollar nuestra fe, entonces no estamos en la fe, estamos en cualquier cosa, pero eso no es la fe. Entonces dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, es decir, él quería ver las manos. Y dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, es decir, quería palpar para ver si era real. Y metiere mi mano en su costado, porque Tomás sabía que nuestro Señor había sido atravesado por una lanza en su costado. Dice, hasta que no haga eso, no voy a creer. Hay gente que teniendo las señales delante de ellos, teniendo las evidencias concretas o por lo menos recibiendo el testimonio de gente que está dando fe de que efectivamente las cosas son reales, ellos se niegan a creer. Se niegan a creer teniendo testimonios fehacientes de personas que están plenamente convencidas de que así son las cosas. Esas personas dicen, no voy a creer porque tú me lo digas, no voy a creer. Entonces, estos son los que se mueven en aquella frase, ver para creer. Pero hoy nosotros vamos a desarrollar nuestra fe con este tiempo de reflexión en el sentido de no veo, pero creo. Porque es interesante la forma en que el Señor otra vez, 8 días después del encuentro que tuvo con los discípulos donde Tomás no estaba, nuevamente el Señor llegó. Estando las puertas cerradas, él llegó ahí donde estaban nuevamente reunidos los discípulos, y en esa cita ahora sí estaba Tomás. Parece ser que Tomás como que quedó como que inquieto, diciendo, no, otra oportunidad de que el Señor se aparezca no me la voy a perder. Yo sé que la bendición está en esa reunión que se tiene con los discípulos, así que eso no me lo voy a perder. Ojo con esto que estamos diciendo. A veces cuando tenemos la oportunidad de reunirnos en familia, de reunirnos como pueblo de Dios, hay que aprovecharla, porque a veces las mejores cosas suceden estando en ese ambiente de fraternidad, en ese ambiente congregacional. Bueno, vuelvo a repetir, en este tiempo es a nivel del altar familiar que tú estás levantando allí en tu casa. Entonces Jesús, cuando se aparece en medio de ellos, dice que las puertas estaban cerradas. Jesús entra porque Él es Dios, y Él entró, no importando que las puertas estaban cerradas, atravesó esas puertas y se presenta en medio de ellos y le dice a Tomás, o sea, primero da un saludo, no se le aparece a todos y le dice, paz a vosotros, un saludo les da a todos. Y en ese momento se dirige específicamente a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano. Es decir, antes de que a Jesús le dijeran que Tomás había dicho esto, ya el Señor sabía lo que Tomás había expresado. Ya el Señor sabe cuáles son los problemas que hay al interior de tu corazón, al interior de tu alma, en lo que respecta a tus convicciones, en lo que respecta a tus creencias. Él ya lo sabe todo, porque Él es Dios. Entonces, en ese momento le dice a Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mire, a veces
Muchos llevan el título de creyente, pero no conjuga con sus acciones y no conjugue con su fe. Porque yo creo que no hay que llamarle creyente a todo el mundo. Una persona que cree o que es creyente es aquella que es capaz de creer en lo que no ve. Eso sí es un creyente. Pero las personas que necesitan una intermediación tangible de algo no pueden llamársele creyentes. O sea, porque creyentes es aquí como el Señor dijo, y no seas incrédulo sino creyente. En el sentido de que Tomás, aunque había tenido la evidencia de haber visto a Jesús haciendo lo que estaba haciendo, de haber recibido el testimonio de los demás discípulos de que efectivamente Jesús había resucitado, él se estaba negando a creer eso. Hay gente que no puede concebir su fe si no tienen algo tangible delante de ellos en lo cual desarrollar esa fe. Bueno, entonces Tomás respondió cuando el Señor le hace esta confrontación y él puede ahora sí palparlo, tocar, ver sus heridas, meter su mano en su costado. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy muchos de nosotros estamos de pronto privándonos del verdadero gozo, del verdadero sentido de la fe, cuando de repente nosotros estamos anteponiendo cosas tangibles delante de nosotros para poder creer. Cuando hacemos esas cosas, entonces empezamos a frustrarnos porque nuestra fe, para que se pueda activar, entonces creemos que es necesario tener delante de nosotros cosas tangibles, físicas o representaciones gráficas de algo para yo decir, es que tengo que estar viendo algo para creer. Yo quiero decirte algo en esta oportunidad. El que un ciego no pueda ver la luz del sol, no por eso tiene que decir que el sol no existe. Y si se niega a creer en la existencia del sol, el problema no es ni siquiera visual ni del sol, sino que el problema en sí es la incredulidad. Es interesante el hecho de que si un ciego no puede ver la luz del sol, no por eso tiene que decir que el sol no exista. El que de repente tú no puedas ver a Dios o no puedas verle a Él actuar, o de repente físicamente, no por eso tienes que decir que Él no existe. A veces, como nos pasa lo que le pasó a Tomás, que estamos escuchando que efectivamente la palabra de Dios, la escritura, todo lo que se nos ha anunciado, todo eso se está cumpliendo y aún así nos negamos a creer. Del mismo modo, cuando se tiene la necesidad de tener una representación física, quiero ser enfático con esto, cuando se tiene la necesidad de tener una representación física, una representación visible y tangible de lo que uno cree, al igual como lo añoraba el apóstol Tomás, eso refleja el pésimo estado espiritual en el que nos encontramos. En ese estado de necesitar cosas tangibles para creer, ese estado, nuestra alma, nuestro ser está desolado, está vacío, teniendo que necesitar un estímulo visual y de tacto para poder creer. Y esto está lejos de ser fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Entonces, es más que necesario, es más que menester quitarse el velo de nosotros, de nuestra vista, quitarse el velo de lo tangible para poder ser impactados por lo intangible y así llevar nuestra fe a su máxima expresión y experimentar la paz, la armonía y el gozo de la que le habló el Señor a Tomás en el versículo 29 cuando le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando nosotros vamos a experimentar el gozo, la alegría, el regocijo, aquel pálpito, aquel sentimiento de fuerza que muchas veces surge en nuestro corazón, ¿cuándo vamos a sentir eso? Cuando nosotros quitamos el velo de lo tangible, el velo de querer tener algo físico para tocarlo o para ver, para estimular nuestra fe. Cuando quitamos ese velo de lo tangible, es cuando realmente vamos a experimentar aquel gozo que experimentaron el resto de los apóstoles, que pudieron creer en Jesús aunque no le vieron. Por eso el Señor dijo en el versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y por esta misma razón es por la que se establece la diferencia entre las ciencias humanas y la fe. Hoy por hoy las ciencias humanas y la lógica humana para poder creer, tienen que experimentar con algo físico para poder creer. Mientras que en el plano de la fe,
Simple y llanamente tú tienes que creer para poder experimentar. Si tú crees estar en la fe y necesitas de representaciones visuales delante tuya para poder creer, eso no es la fe. Por eso deberías consultar Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23, el Señor, hasta el versículo 24, el Señor nos dice algo. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, versículo 24 de Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire, es que esto no es un cuento que yo me estoy inventando de pronto decir, no, el pastor está diciendo que la única forma de adorar es simplemente en el plano de la fe. Es decir, que si yo tengo una representación física de alguna de las cosas en las que yo creo, entonces mi fe ahí no está funcionando. Pues la Biblia misma es la que nos está diciendo eso. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es, mira lo que dice, no es que es básico, no está diciendo, bueno, es opcional, no, está diciendo los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración en espíritu y en verdad es una necesidad urgente que no da lugar a espera, que no da lugar a postergaciones, que no da lugar a ningún tipo de justificación para no hacerlo como Dios nos lo pide. Lo necesario, y lo que no hace falta está de más. Si simplemente el Señor me está pidiendo que lo adore en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Él está buscando, así dijo el Señor, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Entonces, ¿por qué nosotros querer inventar otra forma? ¿Por qué nosotros querer hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está pidiendo? Bueno, yo creo que en este tiempo Dios está llevándonos precisamente a ese plano en el que incluso hasta los mismos creyentes han tenido que quitar los ídolos que tenían delante de ellos, porque a veces los ídolos no simplemente es tener una imagen física de algo, sino también es poder tener una necesidad de decir, bueno, yo creo, es cuando de repente tal ministro es el que me habla, si esa persona me predica, ahí sí creo. Entonces, en este tiempo en el que tú no puedes salir de tu casa, entonces Dios te está llevando al plano de la adoración en espíritu y en verdad, porque es posible que tu fe esté siendo motivada por la imagen visual de alguien y no por la esencia misma de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Romanos, específicamente en los versos 24 y 25 del capítulo 8 de los Romanos, el apóstol Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mira lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Hoy hay muchas personas que están depositando o poniendo su esperanza, su fe en cosas tangibles. Bueno, déjeme decirle, eso no es esperanza, porque lo que se ve no se tiene que esperar. Pero cuando tú decides creer en lo que no ves, eso se llama fe y se convierte enseguida en esperanza, porque tú estás creyendo en algo que no ves. Y es precisamente el llamado que el Señor nos hace a creer en Él, aunque no le veamos. Por eso el tema de hoy, no veo, pero creo. Que tú también hoy lleves tu fe a ese nivel de no ver, pero creer. La adoración entonces en espíritu y en verdad es la necesidad más apremiante, más urgente. Ahora yo quiero decirte algo, preguntarte algo. ¿Lo que estás creyendo y esperando es o no es? Porque aquí la Biblia dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, dice Romanos 8, 24 y 25. Entonces la pregunta es, ¿lo que estás creyendo y esperando es o no es? Porque lo que se ve no es esperanza, simplemente porque no procede de fe, la cual consiste en creer lo que no vemos.
Precisamente la fe se diferencia de las ciencias en eso, en que la ciencia tú tienes que creer, en la ciencia y la lógica humana tú tienes que creer, pero con base a algo que tú primeramente experimentaste. Primeramente en la ciencia y en la razón, en la lógica humana se tiene que experimentar para luego creer, pero en el plano de la gracia, en el plano de la fe, tú tienes simplemente que creer primero para luego experimentar el poder de Dios en tu vida. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mira lo que dice ahí, la buena profesión, porque cuando estamos hablando de creer, precisamente estamos hablando de profesión, de confesión de fe. Estamos hablando de eso. Por eso el versículo 13 de Timoteo dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y mira lo que dice el verso 16, muy importante: el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible. Y mira lo que dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Te das cuenta que en lo que representa a las divinidades, en lo que representa al Dios que hizo los cielos y la tierra, dice que no podemos verlo? El propio Moisés tuvo testimonio de esto cuando Dios le dijo: no puedes verme, yo voy a pasar y tú verás mis espaldas, no puedes verme. Entonces hay un plazo para que aquellas cosas que ahora no vemos sean manifestadas. Hebreos 4, de 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ¿a quiénes? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En lo que representa a Dios, Dios ve y sabe todas las cosas. Lo mismo ocurre con las cosas que hoy nuestros ojos no pueden ver. Llegará un momento en el que todo eso lo podemos ver, pero por ahora nosotros tenemos simplemente que creer sin ver. Creer sin ver, porque creer sin ver es lo que puede desarrollar la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera bienaventuranza en nuestros corazones. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9, la palabra del Señor dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mira, Dios va a probar nuestra fe, porque a veces la fe tiene que ser examinada, porque es posible que muchos de nosotros estemos en una postura religiosa creyendo que estamos teniendo fe y es posible que no, porque ya por la palabra nos estamos dando cuenta que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, de manera que cuando se antepone una representación visual de algo, allí no estoy teniendo fe. Mira lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el verso 8 de 1 de Pedro 1: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo quiero hacer énfasis en lo que dice el verso 8: a quien amáis sin haberle visto. Mira, cuando tú eres capaz de amar a Dios y de creer en Él, aunque no lo ves, estás en la fe. Cuando tú eres capaz de creer, aunque no lo veas, tú eres una persona que estás en el plano de la fe, porque la fe se desarrolla cuando tú puedes creer en lo que no ves. Allí realmente en tu vida hay esperanza, en tu vida hay fe, en tu vida hay verdadera certidumbre de fe. Eso es lo que se llama en la Biblia creerle a Dios. Eso es creerle a Dios cuando le amamos sin verle, cuando creemos en Él aunque no estamos palpándole. Eso es creerle a Dios, eso es tener fe. Ahora el verso 9 me dice cuál es la razón de ser o el meollo del asunto. El verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es la razón de ser por la cual creemos? Bueno, el meollo del asunto, el verso 9 nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas.
Aquí el asunto no es hacer competencia en la forma en que cree uno y en la forma en que cree el otro. Aquí el caso es que si yo creo en Dios y creo en Jesucristo, el propósito y el fin último de eso es que yo sea salvo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces esa es la razón de ser con respecto a nuestra fe. El meollo del asunto no es probar quién tiene más razón con respecto a determinada creencia, sino que alcancemos el fin o propósito de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Es decir, esa debe ser nuestra mayor preocupación. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus motivaciones al creer? ¿Para qué crees? ¿Para llamar la atención de los demás que tú crees en algo y espampanarlos con tu fe? ¿Porque está de moda creer? ¿Por aquella frase, si todos creen, yo también creo? ¿O tú crees para mostrar las evidencias de tu fe y lo que ésta puede hacer en la vida tuya? ¿O de pronto tú crees para conseguir seguidores tuyos y tal vez no seguidores precisamente de Jesucristo? Entonces es bueno que nos cuestionemos esto. ¿Para qué estás creyendo? Si tú estás creyendo motivado por esas preguntas que acabo de formularte, si esa es tu percepción, estás completamente equivocado. Y así se lo dejó bien claro Jesucristo a aquellos discípulos que Él envió. Él se lo dejó bien claro en el sentido cuando Él envía a los 70, a la misión de los 70 o 72, dice otras versiones, en Lucas capítulo 10, verso 20. Cuando ellos regresaron contentos porque los demonios que se les sujetaban en su nombre, Jesucristo les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es la razón de ser entonces de creer? ¿Por qué es necesario creer y de pronto decir, no veo pero creo? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué creer en este sentido? Bueno, la palabra del Señor nos lo está expresando, que es el fin de todo esto es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso los discípulos cuando regresaron diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, reprendemos demonios y se van fuera en el nombre de Jesús. Ellos estaban contentos con eso y Jesús les dijo, hey, no se regocijen de eso. No se regocijen de que los espíritus se vayan. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mira, si hay algo por lo cual tú debas sentirte orgulloso, es de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿tú estás seguro de que tu nombre está escrito allá en el libro de la vida? ¿Tú te has preguntado si tu nombre está ya escrito en el libro de la vida? Es bueno que te formules esa pregunta y si no tienes esa seguridad, si no la tienes, bueno, es momento de arrepentirte y de decirle, Señor Jesucristo, yo quiero pedirte perdón y yo a partir de ahora quiero creer como tu palabra me lo dice, creer aunque no te pueda ver, creer que tú eres real, que tú existes. Y yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Y en ese momento, por tu fe, tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es la razón de ser por la cual nosotros tenemos la Biblia? Bueno, mira lo que dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la razón de ser por la cual nosotros tenemos la Biblia, nuestro manual de fe y conducta? Para que creamos en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es la salvación de nuestras almas, la razón fundamental por la que debemos creer en Jesucristo. Repito, es la salvación de nuestras almas, la razón fundamental por la que debemos creer en Jesucristo. Mira, los ángeles del cielo tienen bien claro a quién y cómo hay que adorar. Ya Juan 4 dice que los adoradores que Dios busca son los que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Bueno, los ángeles tienen bien claro esto, pero nosotros los hombres muchas veces, por el contrario, somos más propensos a desviarnos de la verdadera fe y devoción por el primero que nos espampana y nos dice otra cosa distinta a lo que la Biblia dice. Gracias a Dios
que hasta los mismos ángeles se encargan de hacer la debida pedagogía de inducción para que la gente se redireccione a quien realmente tienen que creer y depositar su confianza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es decir, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, Juan allí creía que la representación visual que tenía de un ángel delante de él era lo que él tenía que adorar y creer. Pero miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 22 de Apocalipsis. Pero él me dijo, es decir, el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Esto es interesante. Tenemos que adorar en lo que no vemos. Tenemos que adorar a lo que no vemos. Y tenemos que, aunque no lo veamos, tenemos que creerlo y rendirle adoración. Es muy bueno que nosotros podamos terminar concluyendo de acuerdo a aquella recomendación que daba el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, según a los Corintios capítulo 13, verso 5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Es un momento crucial y este sea un momento propicio para que tú examines las bases de tu fe. ¿Será que tú eres uno de esos que necesita, como Tomás, tener una representación física y tangible de algo para creer? Bueno, el Señor te dice hoy: son bienaventurados, son aquellos los que no viendo creen. Hoy la palabra te está llamando a creerle al Dios que no ves. Ese Dios que no ves, ese Dios está obrando aunque no lo ves. Y no necesitas tener una imagen o una representación visual de nada para poder desarrollar tu fe, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es urgente en este tiempo que nos levantemos. Es una necesidad imperiosa que se levanten gente que le crea a Dios. Y no hay lugar a plazos, no hay lugar a justificar, de pronto decir: no, es que yo creo por esto y por aquello, por eso yo necesito tener esta representación aquí. No hay justificación para ello, porque la Biblia dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Créele aquello que tú no estás viendo, cree en lo que no ves, porque eso sí se llama tener fe. Espero que esta palabra a tu vida haya sido de gran bendición y tú puedas también decir a partir de hoy: yo no veo, pero creo. Yo no estoy viendo ni necesito tener nada delante de mí para poder creer. Y que en este momento, en el ambiente de la intimidad del hogar, tú puedas decir: aquí no estamos viendo ninguna otras cosas sino la cara de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá o quienes estén allí en tu casa, y nos estamos viendo y estimulándonos a creer, como dice la palabra del Señor, que creemos en aquel en quien sin verle le estamos creyendo, como dice la palabra del Señor, que sin verle estamos confiando en el Señor, que sin verle estamos sabiendo que Él existe, que Él es real. Por esa razón quiero invitarte a que creas en Él, como dice 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis. Ama al Señor y créele al Señor, porque cuando empieces a creerle a Dios sin la necesidad de tener una representación visual delante de ti, es allí cuando tu fe ha entrado en acción. Dios te bendiga.